Muy buenas noches a todas y a todos. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 44 se da por aprobada. El acta de la sesión 45 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario hará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual excusa su participación en la presente sesión por razones de agenda. Oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a través de los cuales remite la siguiente información respecto de la Ley de Presupuestos 2019 para el Ministerio de Defensa Nacional. A. Glosa 5 del capítulo 25, Estado Mayor Conjunto, partida 11, al segundo trimestre, informa contratación de personal honorario para la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Desminado. Glosa 12 de la partida 11, al segundo trimestre, informa acerca de los gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las Fuerzas Armadas en el exterior. Glosa 1 de la partida 11, segundo trimestre, información relacionada con la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingreso. Glosa 01 de los capítulos 01, 05, 09, 23, 24 y 25 de la partida 11, segundo trimestre. 01 Ejército de Chile, 05 Armada de Chile, 09 Fuerza Aérea de Chile, 23 Subsecretaría para la Fuerza Armada, 24 Subsecretaría de Defensa, 25 Estado Mayor Conjunto. Finalmente, con carácter secreto, partida 11, informe trimestral del número de personas que componen la dotación de las Fuerzas Armadas, indicando el destino de los funcionarios. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Como podrán haber notado, se ha tenido información en torno a las glosas que fueron aprobadas en la discusión presupuestaria del año pasado a la partida del Ministerio de Defensa Nacional. En especial, hay una glosa que recuerdo que trimestralmente se iba a informar de la dotación de cada rama. Como esa información, de acuerdo al Código de Justicia Militar, aún es secreto, esa información está a disposición en la Secretaría de la Comisión para que los integrantes de la Comisión puedan acceder a ella en caso de necesitarlo. También el señor secretario dio lectura de la información en donde el ministro de Defensa Nacional se excusa de participar en la presente sesión. Quiero recordar que su participación en la presente sesión se había comprometido a raíz del decreto anunciado por el presidente Sebastián Piñera en torno a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboraran más en el combate al narcotráfico en la frontera. Ese decreto fue a Contraloría, distintos parlamentarios hicimos presentaciones, el decreto salió de Contraloría hoy con con un alcance, y en consecuencia la idea era poder conversar con el Ministerio de Defensa la política que está detrás del decreto. El decreto es el instrumento, uno se pregunta cuál es la política. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, diputada Maya Fernández. Presidente, no sé las razones, no entendí bien las razones por las cuales no vino el ministro o el subsecretario, pero la semana pasada cuando votamos el proyecto hubo un compromiso por lo tarde que se había aprobado el proyecto, que se votó el mismo día, de que hoy recibiríamos al ministro o al subsecretario, al ministro en realidad fue el invitado, sobre este tema. Y yo creo que es lamentable porque ya lo estamos dilatando varias semanas. Nosotros perfectamente podríamos habernos puesto a no votar el proyecto la semana pasada y haberlo dilatado, sentíamos que era importante, pero el compromiso era que hoy nos iban a contar el protocolo. Una cosa es que la Contraloría haya tomado razón y otra cosa es que nunca se ha expuesto aquí en la Comisión de Defensa. Somos una comisión que yo creo que merecemos y lo hemos solicitado, yo lo he solicitado 2 veces ya, se exponga el protocolo, poder hacer consultas, ver los alcances y por tanto dejar eso, porque ya sería la tercera vez que vamos a invitar al ministro por este tema. Y eso, bueno, y aprovechar, también quería hacer las consultas, porque pensaba que iba a venir respecto a lo que ocurrió, este rito de iniciación que ocurrió en Antofagasta, creo que también es bueno que se exponga en la comisión. Bueno, en varios, disculpe, pero quiero decir que sí toco el primer punto porque 2 semanas seguidas se ha invitado sobre este tema y todavía no podemos tener como Comisión de Defensa un relato del alcance de lo que significa ni hacer preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. El diputado Jaime Toá ha solicitado la palabra. ¿Luego? Sí. Y luego también el diputado Guillermo Telier. Don Jaime. Gracias, presidente. Sobre el mismo tema,
el dictamen que hace mención el presidente, que salió hoy de Contraloría, a mi juicio, y por tanto habría sido muy importante escuchar al ministro, encierra complejidades extraordinariamente sensibles, porque la Contraloría delimita el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas en las fronteras, pero bajo el mando del Ministerio del Interior. Entonces es una situación que naturalmente tiene que ser explicada, o tal vez hay que preguntar a la Contraloría cómo funciona que fuerzas armadas que están ubicadas en la frontera para determinadas tareas obedecen al mando del Ministro del Interior. Ojalá tenga una buena explicación y no sea que con este dictamen la Contraloría terminó de complicar más las cosas. Gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Toá. El diputado Guillermo Tellier y luego el diputado Leonidas Romero. Sí, yo no me voy a extender sobre ese tema porque si no está el ministro no sacamos nada con hacer consultas o manifestar nuestras preocupaciones. Lo que quiero preguntar es si viene alguien del ministerio o no va a venir nadie a esta sesión, porque tengo entendido que hay también algunas mociones que tendríamos que discutir, pero si no está el gobierno no sé cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias, diputado Guillermo Tellier. Yo recibí una notificación del jefe de gabinete del ministro Espina el día viernes, recién pasado, en donde se me informaba que por estar presente en Rapa Nui esta semana, a raíz de un operativo médico de la Fuerza Aérea, el señor ministro no podía participar en esta sesión. Yo lamenté bastante porque era un compromiso del propio ministro y ya hemos depurado 2 semanas la discusión en torno a esto para saber, para entender. Yo creo que qué es lo que se planea, qué es lo que se planifica en torno al uso de las Fuerzas Armadas para innovar en torno a las actividades que realizan las Fuerzas Armadas. Pero entendía que el ministro tenía que estar presente. El tema es que me he comunicado con Rapa Nui, parte de mi distrito, dice que el ministro se excusó de estar presente en Rapa Nui. Entonces, yo lamento profundamente que por lo menos siento que yo temo que no se estén, o que se esté, no sé si, que se esté restringiendo quizás la discusión en torno a esto, porque después de cómo sale el decreto de Contraloría, después de las confusiones que creo que el propio ministro, y yo se lo he dicho, nos dio a entender en distintas entrevistas, donde el día martes fue el anuncio, el día miércoles dijo en una radio que podían detener, el día jueves dijo que no podían detener, hoy día Contraloría dice que no pueden detener y de acuerdo al conocimiento que hemos tenido de parte de las mismas Fuerzas Armadas en torno al rol que cumplen en el norte, no van a innovar en sus funciones, entonces el decreto no innova. Pero para entender cuál es la política pública que está detrás, es que vamos a insistir en la necesidad de contar con la presencia del señor ministro en esta comisión para poder conversar sobre esta materia y también sobre los proyectos en trámite, que yo creo que nosotros tenemos toda la facultad. De hecho, ya hay acuerdo de esta comisión en torno a invitados para los 2 proyectos que fueron anunciados en la convocatoria de esta comisión. El primer proyecto se le llama protección al denunciante, y el segundo proyecto en el cual saca los delitos comunes del sistema de la justicia militar. En estos 2 proyectos hasta el momento hemos tenido gestiones de invitados de abogados que han participado en distintas causas, tanto en la justicia militar como en la justicia civil, en torno a irregularidades dentro de las Fuerzas Armadas, como también a integrantes de organismos públicos y privados que promueven la transparencia y políticas públicas de probidad en el sector de la defensa. Y es por eso que, en particular, quería solicitar el acuerdo para que nos podamos constituir, dado que distintos invitados les complicaba el día martes tarde acá en Valparaíso, que la siguiente semana podamos tener la misma sesión, pero en vez de tenerla el martes acá, tenerlas el lunes a las 11 de la mañana en Santiago, ¿no? Para poder facilitar la presencia de los invitados y también probablemente del señor ministro.
o si no es a las 11, a alguna hora que le convenga a los demás integrantes de la comisión. A las 3 de la tarde, el lunes, ¿no? ¿Cuáles son los horarios, señor secretario, que podríamos utilizar? ¿Son de 11 a 1 o de 14:30 a 16:30? O después el siguiente horario. No, pues lo que pasa es que, a ver, por acuerdo de los comités, las comisiones tienen que funcionar en horarios preestablecidos, y esos son los horarios preestablecidos. Son 3 horarios. Exactamente. ¿Cuáles son esos horarios? De 11 a 13 horas. De 14:30 a 16:30. De 14:30 a 16:30. Y de 17 a 18:30. De 11 a 1. No puede, son una. A las 16 y a las 16:30. A las 16:30, ¿puede? Usted no puede. ¿Cómo? ¿Vamos a cenar 2 días, lunes y martes? No, es el lunes en vez del martes. Que la sesión ordinaria se puede suspender. Es que por los invitados del día, porque los invitados de Chile Transparente, no recuerdo la otra organización, nos dificultaba el día martes acá, y la idea era para darle celeridad, y como habíamos funcionado otras veces en Santiago, por constituirnos el día lunes allá en vez del martes acá. Sí, por eso estamos consultando. ¿Y a las 14:30 horas tampoco? No, yo ni una posibilidad. Una posibilidad. Sí, eso. No son muy buenos los almuerzos, pero las reuniones sí. No sabía que había un partido conformado ya. Ya, pero en función, sí. Tiene audiencia. Ya, entonces vamos a insistir en que continuemos acá el próximo martes para poder recibir en primer lugar al señor ministro para que se refiera al decreto y también a los proyectos en trámite. La idea de esto sería cualquier integrante de la comisión, quiero recordar, puede proponer expertos o alguien que pueda dar su opinión en torno a los proyectos en trámite. Quiero recordar también y solicitar el acuerdo para dar los agradecimientos a la Fuerza Aérea de Chile por la visita que realizamos la semana recién pasada a la base Eduardo Frei Montalva en la isla Rey Jorge, en la Antártica chilena, en función de una visita inspectiva, que fue trabajada con tiempo, fue por el día, sin mayores inconvenientes, más allá de 3 intentos de aterrizaje que después tuvimos que intentar al cuarto. Al día siguiente ya resultó en una visita que comúnmente una vez al mes realiza el avión Hércules de la Fuerza Aérea para llevar aprovisionamiento y retirar residuos. Nosotros fuimos acompañando en ese viaje, constituirnos, compartir con los distintos funcionarios y funcionarias civiles y militares que prestan servicios allá y que ejercen soberanía y prestan también apoyo a distintas actividades de investigación científica. Así que solicito el acuerdo para enviar los agradecimientos a la Fuerza Aérea. De acuerdo. El diputado Leonidas Romero y luego la diputada Maya Fernández. Gracias, presidente. Presidente, a ver, yo comparto que es necesario invitar al ministro para que nos venga a explicar los 2 proyectos, pero yo quiero, como estamos en varios, tocar otro tema. Yo espero que no nos olvidemos los compromisos. Aquí se hizo una denuncia seria por funcionarios del Ejército por el tema de la construcción de las casas Javi y Alcarraz, ya que van de la mano. Quedamos de invitar a los delegados de las comunidades, de las 3 comunidades de diferentes partes del país. No se ha escuchado ni se ha dicho nada. Por lo tanto, presidente, por su intermedio, quiero pedirle a la comisión que no olvidemos ese compromiso, que nos fijemos un día y una hora para invitarlo y escucharlo, porque ellos están esperanzados lo que pueda, más que resolver esta comisión, que esta comisión solicite a Bienestar, al comandante en jefe del Ejército, que se termine el problema habitacional que están pagando los funcionarios.
hay funcionarios que están pagando cerca del 60% de su sueldo sin tener ni una posibilidad de una solución habitacional. Aparte de eso, están arrendando, tienen que mantener su familia. Por lo tanto, presidente, y termino con esto, yo espero que no nos olvidemos de ese y otros compromisos, pero particularmente me interesa que retomemos el tema y le demos transparencia y agilicemos el trámite, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Realizado las consultas acá porque también estábamos preocupados por la situación de aquellos funcionarios. Dice que los representantes se excusaron, ellos deben ir. Entonces, no sé si esa comunicación la tiene el señor secretario o la estamos buscando. Sí, claro. Sobre el presidente, punto. fue sobre el punto. Yo Sobre quiero el punto, recordar para cerrar. que ellos estuvieron acá cuando vino el general Roja, creo que el encargado de bienestar, pero no se les permitió hablar, no se les permitió intervenir. Y después se conversó con el ministro, el subsecretario, y se autorizó sin sanción, que también es un proyecto que estamos viendo, cierto, que no se sancione a quienes denuncian, que puedan venir a explicar lo que le está ocurriendo, porque es una realidad, presidente, no es un invento, por favor, y ellos no se han excusado. ¿Y por qué traje a colación esto? Porque a mí permanentemente están en comunicaciones y me han dicho qué pasó, diputado, con el tema que la Comisión de Defensa iba a realizar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Señor secretario, ¿nos puede informar cuál ha sido la comunicación? Porque yo recuerdo que tomamos el acuerdo, íbamos a sesionar, pero también la suspendimos a último, creo que se suspendió esa actividad, ¿no? Era una sesión en Santiago. Si nos puede informar de cuál es la comunicación. Efectivamente, era una sesión en Santiago que implicaba la invitación a los representantes de las comunidades y junto con ello al general a cargo del bienestar del ejército. En esa oportunidad nosotros recibimos una comunicación de que no concurrían a la comisión y por eso es que se suspendió. ¿Y la comunicación de parte de ellos? De parte de ellos, sí. Podemos, diputado Leonidas Romero, quizás como sería, usted tiene el canal de comunicación, nos pueden proponer, yo creo que la comisión se puede constituir nuevamente para un día que ellos puedan, idealmente acá, o ya sabemos el lunes, quizás menos parlamentarios en Santiago, pero la idea es atender y facilitar un entendimiento entre las partes. Por perfecto, supuesto. presidente, y yo quiero por su intermedio solicitarle al secretario si me puede por favor entregar copia de esa información, porque no es lo que a mí me han planteado. Gracias, presidente. Bien, se lo va a compartir diputado Leonidas Romero. Ha tenido la palabra la diputada Maya Fernández y luego el diputado José Pérez. Cortito, disculpando al diputado José Pérez, porque avanzó muy rápido en un tema que yo no había terminado, que tenía que ver con el tema del protocolo ¿cómo se llama?, de las Fuerzas Armadas en narcotráfico en la frontera. Y es que cuando se le manda la invitación al ministro, por favor, yo pido que se haga hincapié en el oficio, que sea invitado, es la tercera vez que se le invita por este tema. Yo creo que es muy importante que quede antecedente, que no es una invitación más. Por eso pido disculpas porque cerraste muy rápidamente, presidente, entonces yo lo que quería decir es eso, que yo creo que igual hay que hacer una cierta molestia porque es la tercera vez que se le invita, y solo agregar que en algún momento yo creo que es bueno también escuchar la opinión de las policías y la coordinación con las policías respecto a este tema de la frontera, ya que tenemos tanto carabineros como PDI. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Así será cursada la invitación. Diputado José Pérez. Gracias, presidente. Tenemos lamentablemente que recordar que hace algunos meses a un joven que estaba haciendo su servicio militar en el regimiento de caballería Lortino, se le hacía bullying, se burlaban de él, y había algunos funcionarios de planta que se mataban de la risa, ¿no es cierto?, cuando sus compañeros le hacían bullying. Bueno, este niño tuvo intento de suicidio. Lo tuvieron durante 3 días con psicólogo, debe haber estado 6 meses con psicólogo. Y después lo ponen de guardia con un armamento de guerra y termina disparándole a 2 funcionarios de planta y finalmente se quita la vida. Estas cosas no pueden ocurrir dentro del ejército porque se supone que ahí las cosas se hacen de manera prolija, sensata, bien pensada, con personal, ¿no es cierto?, que tiene que saber de sobra lo que hace y cómo lo hace y para qué lo hace. Pero ahora nos encontramos con otra novedad. Polémico video, dice, muestra bautizo de personal del ejército en Antofagasta. A punta de golpes con palas, en fin, les tiran tierra en la cara, los hacen pasar por debajo. Esta es una brutalidad que no tiene nombre. Entonces,
¿Qué se gana con esto? ¿Qué se instruye con esto? Dicen que es para que enfrenten el devenir con más claridad, con más energía. A lo mejor a los deportistas que salen fuera de Chile hay que darles una paleadura fuerte, ¿no es cierto? A lo mejor salen y ganan todos los partidos de distinta naturaleza. Pero que nos vengan a decir aquí por qué se hace esto, cuál es el objetivo, quiénes son los responsables y qué medidas se va a tomar en contra de esa gente, porque aquí es abusar con gente, ¿no es cierto?, que depende del ejército, que son muchachos jóvenes que están haciendo su servicio militar y van a salir con la mente envenenada en contra, ¿no es cierto?, de este trato injusto e inhumano que se les dio. Yo creo que tiene que venir el comandante en jefe del ejército a explicar qué pasó y qué sanciones se van a aplicar a los responsables de este trato inhumano con los muchachos que estaban haciendo el servicio militar. Nada más, presidente. Muchas gracias, diputado José Pérez. Solicito el acuerdo entonces para la solicitud que ha planteado el diputado José Pérez. Yo creo que hay que darle justamente la perspectiva. El día de ayer, diputados, nos constituimos en la Comisión Investigadora de Maltrato a Soldados, nos constituimos en el regimiento Tacna. Está el diputado Carter, de acá, está el diputado Carter, Desbordes, el diputado Mario Desbordes, la diputada Jenny Alves, y es un tema que se trabajó, pero de seguro también yo creo que hay que darle la perspectiva de qué manera es más amplio, ¿no? De cuáles son los planes en formación, cuáles son las medidas en torno a esto. Así que solicito el acuerdo para el requerimiento del diputado José Pérez. Se acuerda. Se acuerda entonces solicitar la presencia del comandante en jefe del Ejército mediante el Ministerio de Defensa Nacional para referirse a los hechos ocurridos en Antofagasta y también a las medidas adoptadas por la institución al respecto. Sí, diputado Carter. Sobre el mismo punto, muy bien como usted lo decía, ayer lo conversamos, también deberíamos citar al ministro de Defensa para que veamos el tema de los protocolos y para que el Poder Civil de una vez por todas termine con esto. Como muy bien ayer lo dije, no es posible de que cada cierto tiempo nos estemos enterando por imágenes que han sido filtradas de maltrato de conscriptos, que han decidido muchas veces de forma voluntaria estar ahí y que les terminen pegando con una pala. Es inhumano. O sea, nadie les dijo cuando ingresaron de que iban a tener que recibir correazos, una pala, y eso no es un acto lícito. Entonces, como muy bien se lo planteamos a los soldados que estaban ahí, pedirle que se cambien los protocolos, porque esta situación no va para más. Sino, no solamente basta de que vengan y nos den explicaciones, sino que tienen que haber hechos reales y que cambiemos las cosas. Eso siento. Muchas gracias, diputado Carter, compartiendo también sus planteamientos. Vamos a solicitar que también, idealmente, cuando la próxima sesión, donde viene el señor ministro, esté también el comandante en jefe. Yo solicito también el acuerdo. Me llegó una comunicación de una agrupación de vecinas y vecinos de la comuna de Algarrobo, en el cual solicitan unos minutos en alguna sesión de esta comisión. Yo tengo entendido que la siguiente va a ser bien intensa, en consecuencia solicitaría para más adelante, pero que sí los podamos recibir porque ellos quieren exponer lo que les afecta, que dice relación con una concesión que habría entregado el Ministerio de Defensa a finales de los años 70 a la Cofradía Náutica en Algarrobo, en donde hay distintas especies de animales que estarían amenazadas y la cofradía no estaría con su renovación de la concesión vigente hace 3 años, sin embargo se mantienen ocupándola y está el Ministerio de Defensa, en la autoridad que debe evaluar si es que se le renueva o no se le renueva, y que han tenido distintas conversaciones, pero solicitan exponer ante esta comisión para poner al tanto de esta realidad y que puede ser otra que sea en el resto del país, en el cual se habrían entregado territorios a cargo de organizaciones privadas por parte del Ministerio de Defensa y que no estarían cumpliendo con las bases en las cuales se entregó aquello. Algo muy, muy particular. Yo mismo me preocuparé de que la exposición sea lo más breve posible, pero que pueda de la misma manera nosotros poder entregarnos aquello antecedente. ¿Se acuerda entonces? Bien. Se acuerda. Ahora bien, si no hay más palabras, pasando a la orden del día, iniciar la tramitación del proyecto que modifica la ley 20.205 que protege al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad para extender su aplicación al personal de las Fuerzas Armadas en las condiciones que señala el boletín 12.211-02. No contamos con la presencia del ministro de Defensa, sí contamos con la presencia del señor abogado don Cristian Cruz,
que nos acompaña. Le invitamos, por favor, a pasar adelante. A mí me gustaría recapitular a grandes rasgos qué es lo que es este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo ingresamos nosotros a la corporación con firmas transversales, desde Chile Vamos, de la ex Nueva Mayoría y también de nuestra coalición Frente Amplio, en el entendido de que entendíamos que todas las instituciones deben tener mecanismos de control y mecanismos que garanticen a su personal poder apegarse a los principios del Estado moderno que nosotros queremos salvaguardar: probidad, el buen uso de los recursos públicos, un respeto irrestricto a las normas y a las leyes. Pero entendíamos que en una institución jerárquica, en toda institución los abusos, están a la orden del día, y más en una institución jerárquica donde el reglamento de disciplina de 1952 del Ejército de Chile dice que la denuncia ante una irregularidad o una falta a la probidad debe darse al mando directo. Dice que el mando directo en 3 oportunidades no ha tomado cartas en el asunto, usted ahí recién puede saltarse el mando directo. Lo que nosotros planteamos acá es comenzar a garantizar un mecanismo de protección y de denuncia para aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que son testigos o que son víctimas de alguna irregularidad. Y a nosotros nos gustaría el proyecto mucho más contundente, como por ejemplo la figura de un funcionario ajeno a la institución que lleva adelante la denuncia y que impulsa y que da mayores garantías, replicando quizás el modelo norteamericano en esta materia. Dado que eso no era admisible por parte de los parlamentarios, sino una iniciativa exclusiva del Ejecutivo en cuanto a crear funciones e involucra gasto, lo que nosotros planteamos es extender el paraguas de protección que surge a raíz de la modernización del Estado del año, creo, 2004 o 2007, en el cual establece como un deber de los funcionarios públicos el denunciar y también establece ciertas medidas de protección. El tema es que cuando se discutió eso se pensó para todos quienes trabajan en el Estado, sin perjuicio de que al momento de redactar el proyecto de ley modificó el estatuto administrativo del Estado y no el estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas. Razón por la cual lo que nosotros planteamos acá es eso mismo, replicarlo para el estatuto para el personal de las Fuerzas Armadas, y en la Comisión de Seguridad también se está modificando el estatuto para Carabineros. La Policía de Investigaciones está dentro del estatuto administrativo del Estado, porque es policía civil. En consecuencia, ya estaría comprendida dentro de esto. Y nosotros en el proyecto de ley establecemos, creo que son 3 cosas. La primera es un deber militar el denunciar. La segunda es, mientras denuncie, no podrá ser modificado ni en sus destinaciones ni funciones. Y la tercera, tengo que recordarla, la idea es poder conversarlo ahora también, sin perjuicio de que nosotros, yo también reitero como autor del proyecto, nuestro más abierta voluntad de poder ir mejorando este proyecto, porque creo que en la protección del personal honrado y valiente que se atreve a denunciar, deberíamos tener la mayor transversalidad posible de los distintos sectores políticos que estamos representados en este Congreso Nacional. Sin más, nos acompaña el abogado señor don Cristian Cruz, quien ha sido también parte en distintas causas que han investigado irregularidades dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias por acoger la invitación y también por hacerse presente ahora en Valparaíso, sabemos que trabaja en Santiago, y que nos pueda poder dar su opinión y también poder plantear quizás alguna propuesta o recomendaciones de acuerdo a su trayectoria y expertise para nosotros poder tomar la mejor decisión en un par de semanas cuando tengamos que votar en esta comisión el proyecto de ley. Le ofrezco la palabra a don Cristian Cruz. Bueno, señor presidente, por su intermedio, diputados. Es ahí justo en la base de... Es ahí. ¿Prendió? Sí, súper. Bueno, nuevamente las gracias, señor presidente, por su intermedio a los diputados, diputadas e integrantes de la comisión. Trataré de ser directo, conciso, voy a hablar desde el tema práctico, yo me dedico más bien al derecho penal que al administrativo, y este proyecto de ley conjuga ambas áreas del derecho. Lo hemos conversado con colegas, ¿cierto? Y en el mundo práctico, que efectivamente una normativa como esta es absolutamente necesaria
y creo que es prácticamente baladí que nosotros lo digamos, la experiencia de los últimos meses y sobre todo años, así nos dan la razón e invitan a que se actúe de esta manera, es decir, buscando una protección a los funcionarios que en general son los de inferiores grados, oficiales subordinados, como la tropa, digo en general suboficiales, con criptos, por cuánto son ellos usualmente los que conocen y los que de mano propia deben llevar adelante actos a veces reñidos con las deberes y obligaciones reglamentarias o legales o derechamente con los delitos. Es decir, un funcionario superior no va a ir al banco a cambiar el cheque que obtuvo de manera dolosa o producto de un delito, manda al inferior, con lo cual también lo involucra y lo obliga de una u otra manera al silencio bajo el riesgo de, bueno, usted participó de esto. Indicar simplemente para contextualizar que el denominado caso Milico Gate fueron conversaciones, obviamente no voy a dar los nombres de funcionarios que nos cuentan esta historia y que nosotros buscamos los canales para primero conocer si es cierto, incluso en su oportunidad hablamos con una asesora del ministro de Defensa, le dijimos, mira, teníamos su correo electrónico, tenemos un caso de corrupción grave, lo quiero conversar contigo, no hubo respuesta, eso me indica que probablemente lo sabía. A posteriori... Disculpe, de la época. De la época, ya. Actual. A posteriori lo que hacemos es usar la ley de transparencia, donde derechamente, y en el caso concreto, le pedimos al Ejército que nos indique sobre el señor Clovis Montero quién era su superior, cuáles son los montos defraudados. Es decir, ahí el Ejército se entera que efectivamente alguien o más de alguien habló y que esto va seguramente a reventar, e intentan por todos los mecanismos frenar el que se sepa esta información hasta que afortunadamente esto llega a manos de un periodista y esto permite, entiendo yo, que el curso normal de los acontecimientos cambie. Comentarles que esa causa, porque esto yo creo que va a la par de una sugerencia de modificación del Código de Justicia Militar. Esa causa formalmente es tramitada por un fiscal militar, ¿ya? El juez militar dice, señor fiscal militar, voy a dar un número X, supongamos de la segunda Fiscalía Militar de Santiago, usted investiga. Se suma una segunda denuncia, y ahí el juez militar dice, esta segunda denuncia por un hecho de corrupción se va a seguir investigando en este juzgado, pero cambian de fiscal militar. Indicar que en el Código de Justicia Militar los fiscales especiales, o más bien ad hoc, solo pueden ser nombrados por el presidente de la República. Pero aquí lo que hizo el juez militar es, se pasó por alto la ley y designa a una fiscal militar. Fiscal militar que todos sabíamos tenía una gran cercanía con el hijo del entonces comandante en jefe, señor Fuente Alba. Eran colegas, trabajaban juntos y por lo tanto, evidentemente, para el mundo interno de los militares fue una señal de aquí no vamos a sacar nada. ¿Ya? Todo esto afortunadamente cambia cuando se decide que sea un ministro civil de la Corte Marcial y con mucho mayor énfasis cuando llega la señora ministra Rutherford y cambia absolutamente el tablero con el cual se estaban moviendo las diferentes piezas en justicia militar. Seguramente ustedes ya lo saben que incluso se destruyó, no se sabe cómo, se dañó un software o un almacenamiento de antecedentes virtuales que contenía en buena parte la información requerida. De esta información van saliendo diferentes aristas y donde, insisto, la posibilidad de que la ciudadanía y sobre todo los entes encargados de investigar puedan conocer estos antecedentes viene de los funcionarios inferiores. Es evidente que no pocos de estos funcionarios, cuando son citados a declarar, señalan, pero otros optaron por la denuncia anónima, cartas u otros mecanismos a los tribunales, en este caso a la ministra señora Rutherford, quien abrió los respectivos cuadernos y empezó a indagar. La presión que se ejerce sobre los inferiores, incluidos los oficiales, lo hemos percibido, es de gran fuerza y en la práctica la amenaza es, van a ser despedidos, se les da la baja, previamente se les deshonra con sumarios administrativos en que los dejan en una situación de mentirosos o a lo menos de personas cuestionadas. Y quizás uno de los casos que más llama la atención, aunque no sea conocido, es el de la fiscal militar doña Beatriz Hidalgo,
Y esto está, y si me lo permite, señor presidente, en la causa Rol 2976 del año 2016 del Tribunal Constitucional. Finalmente ya llega en su momento, el año 2016, al Tribunal Constitucional reclamando o tratando de impugnar su retiro, su despido, en términos coloquiales, del organismo castrense. Y ella dice, producto que yo proceso al oficial Villarroel, hijo del ex vicecomandante en jefe del Ejército, lo proceso porque vendió chatarra de tanque que se usaba para prácticas de tiro, lo proceso con, obviamente, el trabajo y la petición del Consejo de Defensa del Estado, y ella lo dice en este documento, ante este tribunal constitucional, viaja a la región un ministro de la Corte Marcial, mi superior, y me dice que debo cambiar de actitud, que no puedo seguir por esta línea, que el procesado era hijo de un connotado general y era un oficial muy bien evaluado en el mundo castrense. Y finalmente esta funcionaria pasa a retiro, es dada de baja, y aquí además nos encontramos, y lo hemos pedido por transparencia al Tribunal Constitucional, que conociendo de este hecho que reviste las características de delito, es decir, torcida administración de justicia, porque si un ministro de corte va donde un inferior a decirle que su procesamiento no corresponde, o peor aún, que si no cambia de actitud va a sufrir las consecuencias, y le hemos pedido al Tribunal Constitucional que nos informe si, conocido ese relato, ese hecho, insisto, que reviste las características de delito, denunció ya al Ministerio Público, ya a la Judicatura Penal Civil, ya a la Judicatura Penal Castrense o a las policías. Entonces, todo este pie que se viene encima para los que reclaman, o previo a eso, los que denuncian estos hechos, creo que hace forzoso el que esta legislación que se está proponiendo se pueda, en definitiva, concretar. Ahora, si usted me permite, señor presidente, quiero ir, son solo 3 artículos, voy a tratar de ser, insisto, muy conciso, respecto al artículo 153A, el nuevo que se propone, ¿cierto?, habla, en definitiva, que es una falta grave de los funcionarios efectuar las denuncias o irregularidades faltando a la probidad, lo cual es correcto, o sea, garantiza que aquí no exista un mal uso. Simplemente a mí me llama la atención porque estoy tratando de pensar cómo esto a la vez se puede desvirtuar cuando dice que una vez que se constate la falsedad de la denuncia o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, va a haber una sanción al denunciante. ¿Quién es la persona que va a constatar esa falsedad? Porque yo creo, con el mayor de los respetos, que se debería excluir que sea la Judicatura Castrense. Hoy día tenemos organismos como la Contraloría General de la República y los tribunales penales ordinarios, los que pueden ser llamados, o los tribunales penales civiles, los que pueden ser los llamados a declarar este hecho. Porque si dejamos esto en manos de la Judicatura Militar, volvemos al principio. Y sin perjuicio que aquí pueden saberlo, señalar que en este país hay 6 jueces militares para todo el territorio de la República. Y los jueces militares siquiera son abogados, ni siquiera han seguido la carrera judicial militar. Por el solo hecho de ser jefe de división, general de brigada y jefe de una de las 6 divisiones del país, por ese solo hecho uno pasa a ser juez militar. Por lo tanto, se llega por mérito castrense, donde los principios son mandar a obedecer, y no por el mérito de la correcta administración de justicia, que es derechos, deberes, funciones, facultades y protección. Sobre el punto, prefiero entonces serían los 3 artículos y vamos a hablar sobre un artículo primero y después sobre el segundo y tercero, ¿no? Si me permite, por mi intermedio, señor abogado, los 6 jueces castrenses, ninguno es abogado. Ninguno. Y Gracias. pueden dictar sentencias incluso de presidio perpetuo. Y en caso de conflicto, pena de muerte. El Gracias. micrófono falta. Es decir, Perú... Un segundito, ahora sí el micrófono. Sí. Que nos interesa porque también muchas acompañan esto mediante la transmisión que se hace por el canal de la Cámara y también queda el video. Entonces, De hecho, el señor Fuentealba, el señor Martínez Merantó fueron jueces militares en función que fueron jefes de división, de una de las 6 divisiones del país. ¿Ya? Y coincide que cuando el señor Fuentealba es comandante en jefe, su hijo fiscal militar. Y disculpe la expresión, sin concurso ni sorteo. O sea, si por último uno compra una rifa, tiene la posibilidad de que la fortuna aquí lo favorezca, pero aquí ni eso.
comentar, quizás hacer el paralelo, que en Perú en su oportunidad fue condenado por la Corte Interamericana por los famosos jueces sin rostro. ¿Ya? Que uno podría entender, dado el contexto, era una medida de proteger a los jueces, pero esos jueces sin rostro, es decir, con capucha, estaban frente a los imputados, los inculpados. El juez militar chileno nunca ve, nunca conversa, nunca interactúa con ninguna de las partes, víctimas, victimarios, denunciantes, abogados. En el caso de Santiago solamente va una vez a la semana, usualmente los días jueves, a dependencia del juzgado militar. Es decir, es un apéndice, y donde a pesar de tener tan alta facultad, deber y función, solo va un día. Y le insisto, no habla con los abogados porque el procedimiento no está hecho de esa manera. No hay ninguna posibilidad. Eso no ha ocurrido, no ocurre. Entonces, por lo tanto, cuando el eventual denunciante o denunciado puede llegar a ser penal castrense, al no ser escuchado, se vulnera el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, al no ser escuchado por el juez, entonces la pregunta es, ¿a quién escucha el juez? En general va a ser a sus pares, a los otros generales, y por lo tanto van a primar otros intereses por sobre las discusiones que efectivamente se han dado en los procesos de investigación, y como ya lo dije, donde hay fiscales militares que no tienen, que en realidad tampoco llegan por mérito propio. O comentarles que en su momento hubo 3 fiscales militares que los 3 eran del mismo curso, la misma universidad, y sus 3 papás amigos. O sea, más claro echarle agua. Gordon, creo que Fuente Alba, y 1 o 2 más, me equivoqué, no son 3, son 4. Y eso pasa porque no hay una regulación, ¿ya? Es más, al ser fiscal militar significa que usted es oficial de servicios, un oficial de justicia, y en el caso del ejército entran como capitanes, no como tenientes, en el caso de carabineros entran como teniente, y en el caso de los funcionarios del ejército solo hacen un breve curso de adoctrinamiento al interior de la escuela militar. El resto de los chilenos y chilenas que quieren entrar a la escuela militar deben pagar, ¿ya? Salvo excepciones, salvo becas, por estar ahí. Estos funcionarios no, es decir, le dicen, y seamos claros, le dicen, papá, tengo mi título, ¿qué hago? Hijito, se va a ir al curso de la escuela militar, es gratis, usted no paga nada. Inmediatamente egresa después de 3 o 4 meses como capitán y queda administrando justicia. Entonces, le insisto, ¿a dónde quiero ir con esto? La dificultad práctica, pero también, si una vez que saltan el temor reverencial a lo menos a los superiores, se van a encontrar con una justicia que es una verdadera muralla para las posibilidades de investigar seria y realmente los casos de corrupción. Porque hay una bebida gaseosa que nos dice, la sed es nada, la sed es una necesidad. La sed es todo, la imagen es nada. Yo tengo la impresión que para el mundo castrense es al revés. La sed, la necesidad es nada, la imagen es todo. Y por eso tratan de tapar una y otra vez. El señor diputado creo que recordó este rito de iniciación. Si vamos a lo que informa el ejército es que va a sancionar, efectivamente investigar y determinar quién filtró la imagen. ¿Cómo puede ser que pueda ser siquiera posible que se busque sancionar al que filtre la imagen? Quizás yo entendí mal el comunicado de prensa. Eso fue un delito lo que ahí ocurrió. Claramente fue un delito, y también estoy cierto que no representa lo que ocurre en la mayoría de los casos de la conscripción de los soldados y las mujeres soldados también de Chile. Entonces, con respecto al artículo 153, simplemente esa es mi sugerencia, que se diga quién es la autoridad llamada a constatar una eventual denuncia malintencionada. En cuanto al artículo 200, al nuevo artículo 210A que se propone, dice, el personal que en cumplimiento de su deber denuncia ante la autoridad competente crímenes o simples delitos, eso es bastante fácil, son los jueces, los tribunales, los fiscales o las policías, o hechos de carácter irregular, especialmente aquellos que contravienen la ley 18.575. Yo creo que también habría que determinar quién es la persona llamada a recibir. En el mundo castrense está el conducto regular, y que seguramente en la tramitación se pueden topar con una gran adversión a que se salte este conducto regular. Es decir, el funcionario le presenta la denuncia a su superior directo, pero ¿y si el superior directo es el involucrado?
y aunque no lo sea. Entonces, quizás una sugerencia que en el caso del mundo castrense esto se haga al superior directo y al superior de este, con lo cual ya serían 2 las autoridades y es un resguardo para el denunciante, pero también es una manera que él se haga responsable. Y quizás eventualmente sugerir que en caso de temor pueda, junto con el superior directo y el superior de aquel, una copia o enviar esta denuncia a la Contraloría. Entonces, esto va, creo yo, a dar mayor fuerza a la protección que se intenta brindar o establecer a los eventuales denunciantes. En cuanto al mismo artículo, en general, a la letra A, al menos mi interpretación o rápida lectura, se habla de denunciar hechos penales, criminales y administrativos, pero de la redacción pareciese que en definitiva todos estos mecanismos va solo cuando la denuncia es administrativa. Porque si yo conozco de un delito del orden penal, violación, tráfico de drogas, y denuncio esto al tribunal, ¿cómo yo también garantizo que voy a tener una protección si no hay investigación administrativa? ¿Y por qué tiene que haber investigación administrativa por un delito penal? No sé si me explico bien. Las hipótesis de esta ley son: usted va a denunciar delitos, crímenes, es decir, aquello, y lo voy a hacer en términos simples, en general establecido en el Código Penal, pero también actos irregulares. No todo acto irregular es un delito. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿cuál es la protección que se ofrece al que hace la denuncia penal y no irregular o administrativa? Entonces, ahí puede quedar un poco en la duda, y estoy pensando en cómo alguien puede buscar sancionar al denunciante diciendo: señor, la protección es solo administrativa y no cuando usted hace la denuncia penal. Esa era, ¿ya? Y en cuanto a la letra B, perdón, C, disculpe, dice: no ser objeto de precalificación anual. Si somos estrictos, los militares, no conozco obviamente todas las ramas, ellos son objeto de calificación. Entonces yo colocaría la calificación, porque incluso si lo dividimos en 2, podríamos entender que la precalificación es lo previo a la Junta Calificadora. Entonces supongamos que la persona hace la denuncia cuando ya subieron los antecedentes a la Junta Calificadora también puede decir: señor, su protección llegaba hasta la etapa previa a que sus antecedentes lleguen a la Junta. Por lo tanto, simplemente sugiero eliminar pre. Entonces así tiene la protección completa o la esfera de protección completa en todo este proceso de calificación sin otras divisiones. Y en general, le insisto, yo creo que el articulado es correcto, además que iguala al mundo civil y militar en el ámbito de la protección que tienen los denunciantes. No se me ocurre mucho más que decir, simplemente aprovechar la instancia de cómo si hay una pluralidad de oficiales y suboficiales inferiores a los oficiales que nos van narrando estos hechos irregulares, y que eso demuestra la necesidad de esta ley, porque no encuentran los caminos ni administrativos ni penales para hacer las denuncias. Comentarles, por ejemplo, que hay que nos informamos y lo pedimos por ley de transparencia, o sea, podemos decir con nombre y apellido y con datos concretos. Hay un comandante de regimiento en la ciudad de Coyhaique, el señor Marante Lavé, que le dicen: señor, ahora usted ya no es más comandante de regimiento, usted va a ascender en sus responsabilidades a jefe del Estado Mayor de la 4ª División de Ejército. Esto que suena potente, finalmente Coyhaique es comuna, ciudad, capital regional, pero queda todo cerca. Señor, donde usted va a tener que dejar la casa comandante de regimiento, lo cual es lógico porque el comandante tiene que estar con su tropa, ahora se va a ir a la casa destinada al jefe del Estado Mayor General. Esa casa está a distancia de 2 cuadras, 2 cuadras, y por ese ítem se le pagó una asignación de casi 4 millones de pesos. Y no es que le haya tenido que llevar una boleta que diciendo: mire, sabe que el de la mudanza me estafó y me cobró 4 millones. Son 4 millones libres de impuestos. Es decir, reciben dinero, y ese es el problema, por aspectos que no son laborales.
Si está bien que por trabajo ganen y ganen bien, no tengo ningún reparo. Pero 4 millones por cambiarse de casa 2 cuadras, o casi 4 millones. Lo mismo pasa con el señor actual general de ejército, señor Guardabarros o Barros Guarda, me confundo ahí en el orden. Nos informa el ejército que se cambia de domicilio laboral, siempre prestando sus funciones en Santiago, en un momento en la comuna de La Reina Las Condes y en otro de Las Condes La Reina, y por el primero le pagan esta asignación de 2 millones y fracción, y por el segundo, no quiero equivocarme, bordea los 4 millones. La jurisprudencia de la Contraloría es bastante clara. Cambio de residencia es cambio de ciudad, no de comuna. No de comuna, mucho menos de cuadra. Y lo hemos consultado con otros inferiores y me dijeron, a mí no me pagaron eso. Entonces este es un club de privilegiados. Me disculpa un segundo, que creo que la información que presenta los datos son contundentes. Yo voy a revisar luego el acta también para poder enumerarlo, pero si es posible solicitaría el acuerdo para consultar a Contraloría en torno a dictámenes relacionados con actos de esta materia, que tienen que ver recursos públicos involucrados para que personal asuma nuevas funciones por una nueva destinación, pero que a ojos de Contraloría habrían sido mal utilizados. Ahora, estos casos... Sí, está bien. Solicito el acuerdo. En estos casos que nosotros sepamos no han sido conocidos por Contraloría, sino que justamente son estos funcionarios que nos narran, pedimos la información por transparencia, y es lógico porque el cambio de residencia, también en sentido de la ley, está el domicilio, la residencia, y la residencia es la ciudad, y en términos castrenses la residencia es la guarnición, es decir, no se cumplió con ninguno de los criterios, cambio de ciudad, cambio de guarnición, sino simplemente cambio de comuna en un caso y en el otro cambio de cuadra. Y esto va generando un sentimiento de desigualdad entre la tropa, una baja en la moral, y bueno, el que no aprovecha es tonto. Entonces, esa es la siguiente etapa. Y que es lo que pasó con un cabo en el famoso Milicogate, que se da cuenta que determinados superiores, no todos, están en este trajín y tren de constante aprovechamiento de los recursos públicos para fines propios, y empezó a actuar en consecuencia porque es justo. Si él actúa de esta manera y no le pasa nada, ¿por qué a mí, si actúa de la misma manera, me debe pasar algo? Eso es justicia, eso es un sentimiento de justicia básico, erróneo en el fondo, pero básico. Creo que es lo que puedo señalar, atento a lo que usted, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias, señor Cristian Cruz, abogado. Ofrezco la palabra a la comisión para realizar consultas y o comentarios en torno a la materia. Quiero recordar el proyecto de ley titulado Protección al denunciante. La idea es justamente que esta sea una de varias otras medidas a las cuales podamos colaborar para poder otorgar mayores garantías y traer los estándares del Estado moderno al área de la defensa en torno a los principios de probidad y transparencia que ya están vigentes en el Estado a partir de los años 2000, en todos los otros servicios, pero queremos justamente incorporar a la defensa con esos mismos principios, con las adecuaciones justamente que debe tener el mundo militar, que es más complejo y es distinto que un servicio público a los cuales estamos acostumbrados. Ofrezco la palabra a los integrantes de la comisión para referirse al proyecto, a lo que ha planteado nuestro invitado o realizar comentarios. El diputado Jaime Toá ha solicitado la palabra, luego la diputada Maya Fernández. Gracias, presidente. Gracias por la exposición. No sé si nos podría relatar a grosso modo la comparación con algunos otros países que pudieran ser significativos respecto a cuál es la tendencia y cuál es la... Don Cristian Cruz, tiene la palabra. Muchas gracias. Como lo dije al principio, en materia administrativa claramente no es muy fuerte, sí en materia penal, y lo que sí tengo claro que hay países como por ejemplo Alemania que no tiene la justicia militar. Entonces, por lo tanto, obviamente se aplica todo el régimen tradicional, y Alemania no solo tiene un ejército importante, sino que un ejército que actúa allende sus fronteras, Afganistán y eventualmente otras zonas de conflicto, lo cual puede llamar a creer o suponer la necesidad de una justicia militar especializada. Pero ellos no lo consideran necesario,
¿ya? Y por lo tanto, todos estos tipos de casos de corrupción u otros, y yo ya no desconozco lo administrativo, se tramitan de la manera normal o tradicional. O al revés, tenemos casos como Brasil, donde incluso la actuación de los bomberos puede caer en manos de la judicatura castrense. Bueno, y es cosa de comparar las dos justicias, una OCDE y una que está muy lejos de serlo. Muchas gracias, señor abogado. La diputada Maya Fernández ha solicitado el uso de la palabra. Sí. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de nuestro invitado. Yo voy a mezclar un par de temas porque tiene que ver, si bien no está con estos 3 artículos del proyecto, pero tiene que ver, dado que nos hubiera gustado incorporar más cosas, pero algunas son de iniciativa del Ejecutivo, pero hay temas que sí me interesan, dado que esto se mezcla igual con una agenda de probidad que tiene el Ministerio de Defensa, que incorpora mecanismos de denuncia, que si bien nuestro proyecto no lo incorpora porque se requiere del Ejecutivo, me gustaría saber si tiene una opinión respecto a esos mecanismos de denuncia, porque está bien denunciar y tomar los resguardos a quien denuncia, pero también esos mecanismos. Me interesa pensando en que claramente esta agenda de probidad establece un encargado que depende de cada rama, de cada comandante, que a su vez le manda información, un informe mensual al encargado del Ministerio de Defensa, que a su vez después genera informe y se lo entrega a este comité técnico, que también está conformado por la Subsecretaría de Defensa, Subsecretaría de la Fuerza Armada, Jefe de Gabinete, ¿sí? El Ministerio. Entonces, respecto a ese mecanismo, ¿cuáles son las garantías que tiene la persona que también denuncia? Respecto a este mecanismo de denuncia, la figura del encargado que depende de los comandantes jefes a mí me genera que puede haber ruido, dado que primero no sé si es militar, es civil. Digo esto porque yo creo que también es bueno que profundicemos no solo en la protección del denunciante, sino también los mecanismos para que estén resguardados, ya sea su identidad en algún momento, si es anónimo realmente, y que se atreva a denunciar. Entonces, por eso mezclo estos dos temas que tienen que ver con la agenda de probidad del Ministerio de Defensa, donde establece eso, y con el proyecto, porque yo creo que es un debate que también se va a tener que dar en el marco de esto para que quede una buena proyecto de ley. Si no se quedan espacios abiertos, no avanzamos mucho. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Me permito ahí agregar unos antecedentes antes de ofrecer la palabra a nuestro invitado, porque en el Ejército de Chile ya hay 2 mecanismos de antes del anuncio del Ministerio de Defensa Nacional para poder realizar denuncias. El tema es que los 2 mecanismos necesitan autentificarse en el intranet, sin perjuicio de cuál por lo menos uno puede ahí hacer un clic para que sea en anonimato, pero en verdad es muy fácil para cualquier técnico poder identificar. Ahora bien, yo entiendo todas las medidas anunciadas por el Ministerio de Defensa a juicio propio mejoran y ninguna empeora la situación, pero a juicio propio también ninguna es suficiente en cuanto a que ninguna tiene rango legal, o sea, es a voluntad del ministerio de turno, y en segundo lugar, porque hay algo que creo que es sustantivo y que representa también la significación del rol de la defensa y de las y los uniformados en nuestro país en torno a incorporar como parte del deber militar el resguardo al buen uso de los recursos públicos, el cumplimiento de la normativa vigente y de la ley. Como que creo que en el concepto de patria, defensa y soberanía, aquellos principios son coherentes y en consecuencia deberán estar también como parte de los deberes militares. Le ofrezco la palabra a nuestro invitado y luego también a integrantes de la comisión que quieran realizar algún comentario o consulta. Don Cristian Cruz. Es en la base S. Ahí sí. Ya, ahí sí. Bueno, si bien es cierto, no conozco la propuesta del Ministerio de Defensa, voy a tomar obviamente lo que usted dice, señora diputada, y claramente eso no da garantía de nada. ¿Ya? O sea, aquí tiene que haber también como una manera de aprendizaje y de garantía una autoridad civil que quizás esté fuera del ámbito del Ministerio de Defensa, ojalá autónoma, ¿cierto? Y con permanencia en el tiempo, ¿ya? Que
que pueda recoger esta información, no creo que sea nocivo que los comandantes en jefe conozcan esta denuncia. Yo creo que al contrario, porque les va a permitir administrar de mejor manera. Pero el punto, creo yo, es que va a haber aspectos ciegos, si no la totalidad, para la autoridad civil, eventualmente judicial o administrativa, mientras ellos lo decidan. O sea, recién al final, y como ha ocurrido en tantos casos, cuando termina la investigación, recién deciden ahí poner los antecedentes en manos de tribunales. Es decir, cerca a los plazos de prescripción, donde cada vez va a ser más difícil el conseguir medios de prueba, porque estos tienden a desaparecer, que es lógico en toda clase de delitos. Y es cierto, yo concuerdo con usted, señor presidente, que es mejor que lo que tenemos ahora, pero está lejos no solo de lo suficiente, sino que de lo adecuado y de lo que garantice la no repetición. Yo creo que esa es la pregunta, que no puedo responderla yo. ¿Garantiza esto la no repetición? Y claramente en el secretismo en que va a quedar, en la falta de transparencia, y por lo tanto dejaríamos a un lado los principios constitucionales de transparencia y probidad, insisto, sobre todo de publicidad. Yo creo que esos mecanismos no son, claramente no son suficientes. O sea, y quizá señalar que una prueba de aquello es lo que ocurrió aquí, donde el ministro de Defensa ha sido invitado 2 veces y no viene. Entonces, es cierto, tiene otros deberes, yo no lo estoy cuestionando, pero finalmente vamos a quedar supeditados a autoridades que no tienen tiempo porque tienen una pluralidad de otras funciones, en vez de abocarse uno o más de manera exclusiva a indagar, conocer estas denuncias y transportarlas o llevarlas por los canales adecuados. Si no, obviamente ninguna autoridad por sí sola que tiene tantas facultades y deberes va a poder actuar, ni aunque quiera, con la celeridad y con el rigor que este tipo de hechos ha implicado y que seguramente va a implicar de no haber modificaciones en el erario nacional, en la moral nacional, en la tropa. Muchas gracias, don Cristian Cruz. Ofrezco la palabra a los integrantes de la comisión. Creo que también, dado la expertise de nuestro invitado, si es que no es problema para los presentes y las presentes, también consultarles si es que es posible que nos comparta su opinión sobre el otro proyecto de ley de justicia militar. No sé si que lo tiene, algo. Porque el proyecto de justicia militar, y quiero aquí transparentar y contar un problema desde quienes impulsamos cambios estructurales a este sistema de justicia. Creo, también a título personal, que no se justifica en la medida en que los delitos militares que uno entiende que ocurren y que existen, que son, por ejemplo, traición a la patria, sedición, venta de información, por ejemplo, porque manejan información estratégica al país a algún otro Estado o alguna otra organización internacional, deban estar convenidos en un sistema de justicia paralelo. En el caso, por ejemplo, de Alemania, esto lo ven los tribunales civiles, pero los cuales tienen un código distinto. Pero es un experto civil o experta, abogado, que en función de su experiencia y preparación aplica la justicia, reconociendo que hay delitos militares. En el caso chileno, la justicia militar creo que es de 1936, sin cambio sustantivo, como bien expuso nuestro invitado, los jueces militares no tienen una preparación y tampoco están ahí por mérito por jueces, sino por méritos como militares. Y también las cortes marciales la componen, en el caso de Santiago, son 3 jueces militares y 2 civiles. Uno de carabineros, creo, uno de la Fuerza Aérea y uno del Ejército, y 2 civiles que son de la Corte de Apelaciones, que se sortean y cada 2 años van e integran. Dado que nosotros no podemos tampoco modificar funciones ni crear institucionalidad, lo que planteamos acá es bastante sencillo en cuanto a que los delitos comunes caen siempre en la justicia civil. En la práctica ha ocurrido que hay uniformados siendo procesados por la justicia civil y por los mismos delitos hay uniformados siendo procesados por la justicia militar. Lo que nosotros acá intentamos es delinear explícitamente aquellos delitos que estarían dentro de la justicia militar aún y aquellos delitos que estarían dentro de la justicia civil. ¿Y cómo se resuelve eso? Lo que proponemos
en primer lugar, aquellos de actos que afecten un bien jurídico militar. Vendrían a ser posibles delitos militares, pero todo tipo de otros delitos que he aprendido en el mundo del abogado, no soy abogado, pero que los delitos comunes, fraude al fisco, no sé, un abuso sexual, una violación, malversación de fondos públicos o cualquier otro delito de esas características tendría que ser juzgado en tribunales civiles, donde nos juzgamos todo el resto de chilenas y chilenos y donde se han hecho las adecuaciones también para que ocurra y exista el debido proceso. Esto lo hemos conversado también en la comisión con distintas integrantes de las Fuerzas Armadas en las visitas que hemos tenido. Y sabemos, y yo sé, que lo comparten bastante en cuanto a que para ninguna de las partes creemos que la justicia militar otorga las debidas garantías del debido proceso. Porque mientras usted está siendo procesado, en la justicia militar no puede conocer, si usted está siendo procesado, las diligencias que se están llevando a cabo. Para quien es víctima del delito, no se le considera víctima del sistema, sino que es la Fiscalía Militar la que en una primera etapa tiene que entrar en la convicción de que se ha constituido un delito para luego solicitar el autoprocesamiento del involucrado y recién ahí se inicia justamente lo que entenderíamos como un juicio. En los casos de violencia policial, que son las únicas estadísticas que he podido encontrar al respecto, en los casos de violencia policial, porque hasta noviembre del año 2016 la violencia policial la juzgaban los tribunales militares, más del 98% de las denuncias acababan antes de iniciarse un juicio. Y del 2% restante, o menos del 2% restante, una cantidad muy ínfima terminada justamente con sanción, no tiene otro nombre, no recuerdo, pero terminaba con un dictamen, con responsabilidades. Probablemente esas eran las denuncias ciertas, las denuncias no. Lo que sí llama mucho la atención es cómo muchas denuncias se desestimaron antes de el juicio, antes de una audiencia en donde ambas partes pudiesen fundamentar sus posiciones. A raíz de eso el proyecto, que entiendo que no soluciona el mundo, pero sí creemos que puede dar pasos sustantivos para poder garantizar que exista justicia ante irregularidades o delitos. En función de eso es el proyecto y sin más le ofrezco la palabra también sabiendo que esto ya es más del momento que algo que está comprendido dentro de la invitación, a ver si se puede referir a aquello. Bueno, claramente es necesaria una modificación al Código de Justicia Militar, a la justicia militar. Es más, recuerdo que en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, su primer ministro de Defensa fue el señor Burgo, y en la primera entrevista que dio en el periódico El Mercurio, habló de la necesidad de la modificación o eventual derogación de este Código Penal castrense, cosa que no ocurrió, que no ha ocurrido en lo sustancial, salvo aspectos menores. Mire, el país hizo un gran esfuerzo por hacer una reforma a la administración de justicia, con la que se denomina la nueva justicia, la reforma procesal penal, y nosotros creemos que sí existe la capacidad técnica y logística para que todos los casos de justicia militar sean conocidos en los tribunales ordinarios con la salvaguardia, con las garantías respectivas, dado lo específico. Es decir, hoy día usted tiene en los tribunales de garantía jueces y salas para la responsabilidad penal adolescente. O sea, hay, a pesar que son los tribunales comunes, ¿cierto? Ven y se especializa tanto los jueces como los fiscales. Por lo tanto, hay fiscales especializados en delitos funcionarios y estos mismos fiscales podrían llevar adelante esta investigación. Cuando hayan o existan aspectos, especialmente de seguridad nacional o en la duda de si eso puede afectar la seguridad nacional, perfectamente se pueden llevar adelante tanto los juicios como los procedimientos en reserva del público, obviamente no en reserva de las partes y sus derechos. O sea, el tribunal, en vez de estar con la puerta abierta para que cualquiera pueda ir a sentarse y escuchar, no señor, no puede, tal como existe eso en familia, en los tribunales de familia, en algunos casos o procesos en los tribunales civiles. Por lo tanto, no se está planteando nada nuevo sobre el particular. Y el que así sea va a dar garantías, tal como usted lo dijo, señor presidente, tanto a las víctimas, victimarios, denunciantes, denunciados. Y ahora creo que también hay que ser práctico.
hay algo que no podemos dejar pasar, que mientras la justicia civil, que en este caso la encabeza el Ministerio Público y determinados fiscales, no fue capaz de avanzar respecto a lo menos de un excomandante en jefe, o sea, lo formaliza mucho después de lo que lo hace la ministra, entonces tenemos una justicia con un derecho del milenio pasado que avanzó mucho más rápido y de manera eficaz y global que la nueva reforma. ¿Cómo zanjar eso? Eso no lo sé, yo creo que se escapa un poco al tema de una eventual modificación al Código de Justicia Militar. Pero aquí hay una lógica que no está funcionando, creo yo, tampoco en el mundo, en la judicatura civil, y que esto simplemente viene a manifestar aquello en un caso concreto, pero estoy cierto y sé que me salí del margen de la invitación y de lo que usted me acaba de señalar, que quizás buscar mecanismos de especialidad absoluto de los fiscales. Yo considero que hay un par de buenos fiscales militares, o sea, causas que homicidios, violencias graves, por ejemplo, en Aysén, Coyhaique, violencia policial que dejó a lo menos a 3 ciudadanos chilenos con la pérdida de su ojo derecho por la violencia policial, y donde la justicia que encabezaba el Ministerio Público dijo, yo no sigo investigando, yo ni siquiera interrogó a las víctimas, no las interrogó, no las entrevistó y se deshace de ellas, abandona a las víctimas. Y ese fiscal militar fue mucho más allá y logró condenar a un oficial que incluso fue protegido, porque Carabineros entrega a un suboficial, y dice, él fue el que disparó, y en realidad había sido un oficial. Es decir, y aquí lo que sufren los inferiores, con tal de salvar la imagen de la institución, en este caso de un superior, no tuvieron ningún problema en responsabilizar a un suboficial de uno de estos crímenes. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque ya que se está conversando la eventual modificación, también es importante fortalecer los mecanismos con que eventualmente el Ministerio Público pueda indagar estos crímenes o estos delitos que pueden involucrar al mundo castrense o policial. Muchas gracias, don Cristian Cruz. Ofrezco la palabra a los integrantes de la comisión para que se puedan referir o hacer consultas, comentarios. ¿Está muy bien? Bien. Le agradecemos su presencia, participación y aporte al debate. Reitero que está abierto para poder recibir aún invitados o invitadas a ambos proyectos. La idea es poder facilitar bastante el entendimiento. Entendemos que el sistema es mucho más complejo, lo que abarca un proyecto en particular, pero de esta manera, desde esta Comisión de Defensa, esperamos poder ir avanzando. ¿No hay más temas, no? Bien. Entonces, sí, el diputado Osvaldo Urrutia. Una sugerencia. Creo que Sí. es conveniente invitar a los auditores generales de las 3 ramas a opinar sobre estos 2 proyectos. No sé si lo vamos a hacer en orden, en forma simultánea, uno primero que el otro, después del otro, pero en ambos casos es necesario invitar a los auditores generales. Frente a las afirmaciones que hizo nuestro invitado, solamente quisiera ratificar que, si bien es cierto, los jueces militares que corresponden a las cabeceras de cada división no son abogados, actúan aconsejados por un auditor general. En cada una de las divisiones de ejército hay una fiscalía y hay una auditoría. Y ese auditor es el que lleva adelante el proceso y quien finalmente emite la sentencia que en la práctica firma el comandante en jefe de la división. Solamente y los auditores generales... El micrófono, que al encender ese se apaga. Perdón. Ahí sí. No, me lo apagó esto. Ahí. Bueno, Ahí sí. y es decir que los auditores generales, y es cuestión de ver el currículum del auditor general del Ejército, que es una persona que no solamente tiene el grado y es licenciado en Derecho, sino además es magíster y tiene un nutrido currículum que le permitió llegar a ese cargo. Así que, por lo tanto, solamente como una observación al comentario que hizo nuestro invitado, a quien le agradezco por supuesto la presentación, que fue muy completa, y pedirle que para poder discutir estos proyectos continuemos con también la opinión de los auditores generales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Osvaldo Urrutia. El diputado Marcelo Chilin. Presidente, ya que vamos a ver algo relativo a la reforma del Código Militar, yo quisiera solicitarle que se tenga a la vista un proyecto que presentamos el año
2012, después de que el gobierno del presidente Piñera en esa época no cumplió un acuerdo que nos llevó a hacer una modificación a la ley antiterrorista y al Código de Justicia Militar con el compromiso que en junio del 2011 iba a entrar una reforma al Código de Justicia Militar, cosa que no ocurrió. Ante eso, un grupo de diputados presentamos una reforma que deroga el Código de Justicia Militar y lo reemplaza por otro. Y ya que estamos viendo el tema, como esto alcanzó a ser comentado por algunos auditores de las tres ramas, yo le pediría que se le ponga a la vista de nuevo junto con lo que se está analizando ahora. Muchas gracias, diputado Marcelo Chilin. Lo buscaremos y se lo vamos a enviar a todos los integrantes de la comisión y en particular también abierto a poder complementar o fusionar o ver qué posibilidad hay para poder que un cambio y una tramitación sea lo mejor posible. Diputado. No sé si en una reunión anterior o si se habrá propuesto que venga también para ver estos dos proyectos el subsecretario de las Fuerzas Armadas. Sí, el Ministerio de Defensa Nacional. El ministro. Okay. Bien, entonces, habiendo también acogido ambas solicitudes, el diputado Carter ha solicitado la palabra. Señor presidente, muy bien, como dijo el invitado, respecto a los países OCDE, me gustaría pedirle que podamos a la Biblioteca del Congreso que nos tenga un informe cómo es el derecho comparado respecto a los países OCDE con Chile sobre justicia militar y sobre los proyectos que estamos viendo en estos momentos. Muchas gracias, diputado Carter. Don Juan Pablo, señor secretario, para referirse en torno a esa solicitud. Sí, presidente, usted me hizo la consulta de la petición que le formuláramos a la BCN respecto de otros mecanismos o el derecho comparado en materia de mecanismos de denuncia. Eso llegó el 7 de mayo. Acabamos de chequear y está disponible a través de la página web en los antecedentes. Los otros los solicitaríamos respecto al tema de la justicia militar a la BCN. Perfecto, entonces lo primero ya está, sin perjuicio que igual podemos pedir que se exponga. ¿Están los correos también o no, don Juan Pablo? Debe haberse enviado en mayo, pero lo puedo chequear. En mayo, si no, vamos a reenviarlo igual y que se exponga de parte de la Biblioteca al Congreso y le vamos a solicitar a la Biblioteca que con harta voluntad nos apoya, sí. Con una exposición didáctica también para que el proyecto de justicia militar también podamos tener una visión, una perspectiva global. Bien, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, hasta se levanta. Muchas gracias a todas y a todos.